Aquí está terminándola, borrando los golpes y tratando de darle la simetría a la lanza, que quede parejita, que no quede una ala más larga que otra, que la punta quede céntrica. Amigo, compañero, colega del ramo, te doy la bienvenida a un nuevo video. Vamos a conocer a lo que vendría siendo una de las ramas de la herrería. En este momento me acompaña nuestro compañero. Mi nombre es Juan Romo, mi papá es Juan Romo, lo conocerán un poquito adelante, y nosotros nos dedicamos en general a lo que es la forja, herramienta para la construcción, figuras para la balconería. Ese es nuestro trabajo. Igual. En este caso la punta igual, lo mismo de hace rato. Él está afinando la punta, borrándole las marcas y enderezando. Porque muchas veces puede quedar chueca, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Él termina de darle que quede derecha, que quede bien afinadita y tratar de borrar golpes. Que es lo que mira. Va de nuevo. A lo mejor no se aprecia mucho, pero sí deja marcas el marro. Y como aquí, mira. Tú le pegas con el marro a las aristas. Ajá. Y si te fijas, mira, ve la posición del marro. Sí. El marro lo tengo que inclinar hacia abajo para que me vaya haciendo la punta. Porque si yo le pego así parejo, lo aplasto. Lo aplasta. No le doy esa forma. Termina siendo la forma de la grifa. Como en esta alcayata. Si yo le pegara parejo, lo que hago es esto, aplanarla. No hago esta punta, sino aplano. Por eso es que tengo que equilibrar el marro, dándole hacia abajo, hacia arriba. El marro es el que me va a dar la forma de la pieza. Si lo inclino, lo aplasto. Si lo voy afinando, le tengo que ir dando. Igual para abrirlo, tengo que darle a los lados. Ahorita no hicimos barreta, pero en la barreta se aprecia tal vez un poco mejor. ¿Qué? Sí, como es más grande el material, se ve un poco más el golpe. Igual. Si te fijabas, al pegarle le pegaba. Ajá. Si yo lo alzo, apachurro la pieza. Pasa lo de la lanza. Le empiezo a aplastar, aplastar, aplastar. Entonces ya no se afina, sino se empieza a hacer como una hoja. Ok. Ajá. Ok. Entre más punta, lo bajo un poquito más. Para que se vaya haciendo la punta. Y él tenga que terminar de pulir la punta, bajarla, ir borrando golpes, aplanándola, que quede derecha, que no queden golpes, que no quede torcida la punta. Todo eso le va dando el acabado final. Igual se va haciendo la punta. La fuerza no es la misma en todas. Al principio se le pega más fuerte para que se vaya aplastando, y al último ya son golpes más ligeros para ir definiendo la punta de la pieza. Y ahí quedó, ya termina de dejar la derecha, ahí termina. Le empiezo pegándole más fuerte y voy bajando la intensidad. Esta última es nada más como para terminar de afinar la pieza, y ya le cuesta un poco menos de trabajo borrar golpes. Ahorita en esta punta yo conté 14 golpes tuyos. Más o menos son parejos en casi todas, ¿no? Promedio llega a variar 1 o 2 golpes, depende mucho. Sí. Pero generalmente es, hasta en la grifa, prácticamente son los mismos golpes para abrir, meter suaje, aplastar, topar, todo. Topar le llamamos aquí a hacer la bolita de aquí, la cabecita que queda aquí cuando estábamos dándole. Cuando haces la gota, ahí. Exacto. Ese es Esta topar. le llamamos nosotros topar. Ahí está, la bolita. ¿Sí? Esta es lanza.
Aquí hago la punta un poco gruesa para que quede material para poderla abrir. Y aquí es cuando empiezo. La aplasto, pero aquí mira, empiezo a girar la muñeca por un lado para otro y a jalarla. Igual otra atrás, pa. Igual. El otro lado, pa. Ese es el final de la lanza. Ya él va a terminar dándole forma al ala y a la punta y borrando golpes, enderezando que quede derecha, que no quede torcida y dándole la simetría a la lanza. ¿Se ve completo? ¿Sí se ve completo? Aquí está terminándola, borrando los golpes y tratando de darle la simetría a la lanza, que quede parejita, que no quede una ala más larga que otra, que la punta quede céntrica, que quede derecha, que quede planita, que es lo que está terminando de hacer aquí. ¿Sí? De las dos personas, tu papá y tú, ¿quién es el que tiene la mayor o quién es el que se encarga de definir cómo es que va a quedar la figura? Mi papá. ¿Tu papá? Él es el maestro. Él es el que termina diciendo cómo quiere la pieza, qué tan ancha, qué tan la punta. Él termina diciéndome, como ahorita se escuchó, que me dice, ¿sale? Yo ya ahí dejo de pegarle. Okay. Porque él ya tiene, o enancha más, le faltó, regrésala. Él es el que tiene la última voz para decir, ya déjala, ya más, menos, todo. Él es el que manda, él es el que dice. Él es el que esté. Exacto. El que se encarga de la flama, que no se queme el fierro. Él maneja ¿Es cierto todo esa eso. versión que se menciona de que se quema el fierro? Sí, sí, porque tiene su temperatura. Si nos pasamos de esa temperatura, el fierro puede hacerse líquido. Ahorita se va a quemar uno para que lo veas. Okay. Ajá. Puede quedar poroso. Si se nos pasa la temperatura, queda poroso. Feo. Queda... Se nota que ya se quemó, se notan las burbujas del aire. Entonces ya no sirve, ya se ve feo. Ajá, como trabaja a base de aire, puede fundirlo, hacerlo líquido totalmente. La temperatura es muy, muy alta. ¿En grados más o menos conocemos a qué temperatura es la que se está trabajando? Exactamente no sabría decirte el grado. Pero te das cuenta porque esta temperatura, si lo viste, salió naranja intensa. Sí, sí, sí. Aquí ya está como más tipo cereza, ¿no? Como que ya menos intensa. Ya ahí bajó el calor, ya es más difícil aplastarlo, cuesta más trabajo porque ya se pone más duro. Sí. Ya el metal, entre más frío esté, es más difícil aplastarlo. Este salió un poco más frío, se nota. Pero tiene más o menos 6 centímetros de calor de la punta hacia adentro. Exactamente. Entonces, entre más frío, cuesta más trabajo aplastarlo, darle forma, es más cansado y no se termina de dar bien la forma. Entonces, ocuparíamos otro calentón, más tiempo, más todo. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver uno cuando ya se quema. ¿Cómo nos damos cuenta? En la lumbre te vas a dar cuenta que va a empezar a chispear, va a sacar chispas. Que empieza a burbujear. Ajá, ahorita saca como chispitas. Es como el aceite, cuando empieza a aventar como chispitas cuando le pones agua. Ahí es cuando nota uno que ya está... Que ya se está pasando, que ya se está quemando. Y eso es lo que uno debe de tener cuidado siempre, de que no
Sí, es lo que mi papá se encarga. Él tiene que manejar el aire. Manejar el aire para que no ponga. Exacto, él tiene que estar moviéndole al aire, que no se pase y que salgan a buena temperatura para que podamos trabajar. El aire lo controla de allá, donde está el guante. El motor viene de allá, el aire viene del motor de allá. Desde allá atrás. Hay un motor de aire. Este salió a buena temperatura. Rojo, bien. No batallamos tanto al darle. Es más fácil darle la forma. Si estuviera frío, por ejemplo, esta temperatura que ya está, cuesta más trabajo. Y ocuparía otro calentón para que él pudiera terminarlo. Para que mi papá termine de darle bien la forma. Es de que se empieza a quemar. Nosotros lo llamamos que se quema. Porque ya pasó la temperatura que debemos de... Para trabajarlo ya es... Queda feo. Sí, ahí se ve. Que ya se está quemando. Ahí es cuando se da cuenta de que empieza a quemarse. Que ya la temperatura pasó. Entonces cuando lo saca... De hecho, ahorita a ver si le podemos pegar para que vea cómo se hace, ¿no, pa? Sí. Porque en promedio con esta temperatura, cada vez que mete una pieza, más o menos cuánto es lo que se tarda en estar lista. Mira, ahí está. Ahí se ve cómo se está. Ya se pasó, ya se quemó. Ya se hace poroso. Nosotros trabajarlo está muy feo. Sí, mira cómo va a quedar. Y aparte chisporrotea. Exactamente, sí. Ya se está deshaciendo, está desmoronando. Y si lo deja todavía más tiempo, se hace líquido, se funde. Ese es el problema con el metal. Cuando se dice que se quema, que te das cuenta que dices, ya se quemó. Sí, porque ya tiene... Ya se pasó del punto de... Se ve poroso, ya se empieza a ver poroso. Y en la fragua se empieza a ver chispas, que empieza a chispear, que empieza ya a fundirse. Ese rato nos comentabas que cuando terminas de hacer una pieza y se aburren literalmente, es cuando ya... Cambiamos a otra. Hacemos ahorita puntas, nos aburrimos, cambiamos a la grifa que hicimos hace rato, nos aburrimos, cambiamos al cincel, nos aburrimos, cambiamos... A menos que tengamos que hacer figuras, que es así, tenemos que hacer las corridas hasta que se termina la figura, el diseño que se nos pidió, porque no podemos hacerlo en partes. Se tiene que hacer corrida la figura porque generalmente, vamos a pasar unas fotos, que se tienen que hacer como rompecabezas, irse armando una por una en los espacios. Entonces hay que tomar medidas de cada figura, hay que irla cuadrando, hay que irla metiendo. Es lo que nos lleva el tiempo, pero tenemos que hacerlas todas de una sola vez. Como ayer y antier que nos tocó hacer figuras de una puerta y fueron 2 días corridos prácticamente que nos dedicamos a hacer ese diseño. ¿Ustedes mismos lo diseñaron o ya hay quien les trae el moldeo? Generalmente nos traen dibujos de otras puertas, fotografías, y ya nada más lo adecuamos a la medida que nos pide el cliente, ¿no? En este caso la puerta de afuera, pero es lo que generalmente pues hacemos en un día completo, sí, puras figuras. Cuando no, le variamos un poquito de punta, un poquito de la grifa, un poquito de la barreta, un poquito del cincel, para no aburrirnos, porque sí llega a ser aburrido una sola cosa. De estas piezas que nos mencionas, ¿cuál sería como que la más complicada de retrabajar? ¿De cuáles? De la grifa, la barreta, el amarrador, la punta, la flecha. En la herramienta es complicado la barreta de línea, la grifa, que son las más complicadas, pero sube el grado de dificultad en el grosor.
rifa de 3/4, 5/8 y media, pulgada, es cuando sube la dificultad, porque entonces se tienen que hacer las topadas, son topadas a mano de unas bolas de este tamaño. Entonces aplastarlas, toparlas es muy complicado. Cuando se trabaja la barreta, el cincel, algunas herramientas para cortar algún material y eso, veo que se manejan materiales como flecha, como muelle, o sea, todo ese material es diferente. Exacto, todo depende de la dureza para la pieza que se ocupe y para lo que se vaya a ocupar. Entonces, generalmente ocupamos el redondo, pero la muelle es muy socorrida en cuanto a la dureza. Las partes de suspensión de los coches, como son materiales con muy buena dureza, se utilizan mucho. Cuando se habla de temple al aceite, ahí ¿cuál sería el proceso? Igual, lo mismo que con el cincel, se calienta, se corta y se mete a enfriar al aceite para que llegue a una cierta temperatura y se cristalice, que es lo que da la dureza al acero. Y se puede templar en aceite, agua, en cal, que se utiliza, pero es para destemplar. Ese proceso lo que hace es alargar el tiempo de enfriado para que se deje de cristalizar y esté más blando para trabajar. Nosotros estamos ubicados antes que nada aquí sobre Gran Canal, en la colonia Nueva Axacualco, calle 323, número 3, en la Gustavo Amadero. El número de contacto que tenemos es el 55 61 82 25 88. La página es La Fragua, tal cual. El correo electrónico es vice con minúsculas v i c latina i latina c de casa e de Ernesto jr 7 con número @gmail.com. Aquí estamos, aquí los esperamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Con gusto los esperamos aquí. Pues bueno, mis amigos, hasta aquí se ha cerrado este video. Recuerda muy bien, y vamos a dejar en el final de pantalla los datos de contacto de nuestro compañero. De momento ha sido toda la información que podemos proveer en este video. Y como es mucha información, seguramente espera la segunda parte. Ahora de momento no me queda más que decirte, él es Juan Romo, yo soy Edgar Castañeda y ambos te decimos, nos miramos. ¡Hasta la suerte! No te vayas, mi amigo, sin antes revisar nuestras listas de reproducciones, donde tú vas a poder seguir el paso a paso de cada uno de nuestros proyectos. Para empezar, te dejo estas dos. De mi compañero Carlos, quien se ha animado, y él a su voz dice, sonido Mr. Diablo. Así lo vas a encontrar en este bonito canal de YouTube.